Hola, soy el Dale Yerton. Les doy la bienvenida a este nuevo estudio que estamos haciendo y que lleva por título Porque lo digo yo. Y estaremos tratando con el tema de la autoridad espiritual. Este es un tema un poco pesado, pero tengo cosas muy buenas que compartirles. Así que verdaderamente yo te invito a que no te pierdas ninguna de las 6 lecciones del estudio. Esta primera lección lleva por título El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Y quiero echar los cimientos sobre lo que la Biblia dice respecto de este tema tan importante. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, y este pasaje va a ser nuestro pasaje clave, y dice así: es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Ahora veamos lo que dice el versículo 8. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Y este es un pasaje bastante importante, porque es una creencia común entre muchos eruditos bíblicos que cuando menciona a este malvado, está hablando del anticristo, habla del anticristo. Pero por supuesto no está hablando solo del anticristo de manera literal y física, sino que habla del espíritu del anticristo. Y de eso está hablando en este versículo cuando menciona el misterio de la maldad, o como algunas traducciones lo dicen, el de la iniquidad. Cuando en la Biblia se usa la palabra misterio, en el contexto bíblico simplemente significa un secreto sagrado. No significa que no puedas comprenderlo, solo significa que es difícil de entender y que mucha gente se lo pierde porque es un misterio. Y este es el misterio de la maldad o el misterio de la iniquidad. La palabra griega significa solo existir sin ley. Eso es lo que significa. Cuando vemos estas palabras, iniquidad o similares, o en algunos casos maldad, solemos creer que se trata de un pecado que es terrible, como robar un banco o matar a alguien, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Cosas terribles. Pero en la vida real, eso no es lo que significa. Esas palabras solo se refieren a alguien que se ha resistido a estar bajo autoridad, sometido a la autoridad. Y vamos a pensar en esto un poco, porque mucha gente dirá, yo no soy inicuo, o también dirá, yo no vivo sin ley. Pero muchos no están sometidos a nadie. Y la Biblia dice que eso es maldad. Por ejemplo, una buena ilustración para esto está en el jardín del Edén con Adán y Eva. Ellos comen del fruto prohibido y a simple vista parece ser solo, bueno, una mordidita de cualquier fruto del que se tratara. Parece algo muy pequeño, pero lo cierto es que eso fue iniquidad. Iniquidad. Vivir sin ley. Porque están quebrantando la ley de Dios, están violando la ley de Dios y actúan como si ellos fueran la autoridad. Y hay una buena pregunta que podríamos plantear para ilustrar todo este asunto. ¿Cuánto dinero tenemos que robar para poder llamarnos ladrones? Pues la verdad es que solo hay que robar un centavo, un solo centavo, eso es lo que hay que robar. La cantidad más pequeña. Eso basta para convertirte en ladrón. Y es así como el pecado opera en nuestra vida. En Primera de Juan 3:4 dice lo siguiente: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y esto es exactamente lo que hace del pecado un asunto tan tremendo, porque no importa cómo llames a ese pecado que hayas cometido y que creas que es algo pequeñito, ¿no? Ese es un espíritu de estar sin ley. Y aquí dice que eso es como un misterio. Recuerdo leer una historia sobre una academia de perros policía donde entrenaban a perros para ser policías. O bueno, para asistir a los agentes de la policía en las muchas tareas que desempeñan. Pero esta es la historia de un oficial que estaba entrenando a un perro,
Y uno de sus métodos era arrojar un palo para que el perro fuera a traer ese palo. Entonces el perro corría detrás del palo y lo traía de vuelta. El oficial le acariciaba la cabeza, le daba algún premio y lanzaba el palo una vez más. Y luego cambiaba de objetos, cambiaba el palo por ejemplo, una bolsa de señora. ¿Por qué a veces hay que atrapar ladrones de bolsas? Entonces se entrena a este perro para obedecer. Entonces el oficial tomaba esta bolsa y la arrojaba, pero en lugar de decir atrápalo, el oficial decía talón, que es una orden totalmente distinta. Y quien cuenta la historia dice que era algo asombroso de ver porque el perro hacía movimientos muy mínimos porque él veía cómo la bolsa salía volando, pero la orden era talón, talón. No se trata de perseguir la bolsa, se trata de someterse a la autoridad y de obedecer. Y eso es lo que están haciendo. Se enseña al perro a obedecer las órdenes. No se le enseña a hacer lo que él cree que es mejor. Y es lo mismo con nosotros en nuestra relación con Dios. No se trata de ver cuán listos somos o de decirle a Dios qué es lo que Él debe hacer. Le decimos orar. No. Se trata de someternos a la voluntad de Dios. Ahora, vamos a hablar de 3 puntos que quiero discutir en la lección. El primero es el engaño de la religión. Y quiero concentrarme aquí porque esta es una piedra de tropiezo para muchas personas. Muchas personas se engañan a sí mismas porque su rebelión está disfrazada de obras religiosas. Y de verdad piensan que trabajan para Dios. Jesús habló al respecto. En Mateo capítulo 7, versículo 22, Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Pero qué palabras tan impresionantes. Y Jesús mismo está hablando de este tema tan importante. Notemos algo que ocurre aquí. No vemos que Jesús niegue lo que dicen del ministerio. Él no dice que nunca profetizaran o que expulsaran demonios o que hicieran milagros. No. Lo que sí está diciendo es, ustedes nunca se sometieron a mi autoridad. Yo no les di autorización para hacer las cosas que estuvieron haciendo. Ustedes hacían sus propias obras religiosas. Y por eso hablamos de el engaño de la religión. Que tantas personas se engañan a sí mismas porque no están sometidos a absolutamente nadie. Y no hay engaño que sea peor que el engaño religioso. Y me temo que muchas personas se encuentran en esta trampa y justifican sus vidas y justifican lo que están haciendo, diciendo, mira estas grandes obras que estoy haciendo, cuando lo cierto es que están llenos de iniquidad. No están sometidos a nadie. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que por nuestras buenas obras estamos ganando favor con Dios y creemos que Él está complacido con nosotros. Vaya, estas son palabras muy poderosas, palabras potentes. No te engañes a ti mismo. No pienses que por tus buenas obras, que por tus buenas obras religiosas, tienes favor con Dios. No si no estás bajo autoridad. No si haces lo que te plazca. Solamente estás engañándote a ti mismo. La segunda cosa que quiero mencionar es lo que llamo el engaño tiene raíz en el orgullo. Y esto lo he visto una y otra vez. La razón por la que la gente no se somete a nadie más es porque se creen que son los más listos. Creen que son los jefes. Creen que ellos deberían estar tomando las decisiones porque son muy listos. Bueno, quiero hacerte una pregunta. Si tú eres tan grandioso, ¿por qué no has hecho más con tu vida? Si eres tan grandioso, ¿por qué no eres tú el líder y sí lo es alguien más?
El engaño tiene su raíz en el orgullo. Pablo advierte de los tiempos finales. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 13, él dice, esos malvados, farsantes, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso es lo peor de decir una mentira. Tú comienzas a creerte tu propia mentira, engañando y siendo engañados. Y dice que este problema solo va a aumentar mientras pasa el tiempo. Solo irá de mal en peor. Lo que no entendemos es que el pecado no es solo algo que hacemos. El pecado es algo que experimentamos. Y eso nos cambia. El pecado obra algo terrible y destructivo en nosotros. Todos cambiamos. En Daniel capítulo 5, versículo 20, Daniel le advierte al rey sobre esto. Y dice así, pero cuando su corazón se volvió arrogante por causa del orgullo, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Básicamente le dice, tú no lo entiendes, pero el pecado está haciéndote algo. Su corazón se volvió arrogante por el orgullo, es decir, su espíritu se endureció por el orgullo. La vida es un viaje. Estamos yendo a un lado y o nos hacemos más como Dios o más como el diablo. La justicia nos transforma para ser más como Dios, pero es lo opuesto con el pecado, que nos deforma para ser más como el diablo. ¡Qué gran tragedia! Pero hay mucha gente que es religiosa. Claro, son buenas personas porque hacen muchas obras de caridad por otras personas, pero se están engañando a sí mismos por sus buenas obras, porque no están bajo sumisión a ninguna autoridad espiritual. Odiaría pensar que yo era tan espiritual como para ir a la iglesia, que no pudiera encontrar a ningún pastor en quien confiar. Te estás engañando a ti mismo, amigo mío. Te engañas a ti mismo y todo esto se remonta al orgullo. Orgullo. Y un excelente ejemplo bíblico es la historia de Samuel, el profeta, y el rey Saúl. Saúl, primer rey de Israel, en 1 de Samuel 15:17, leemos las palabras de Samuel a Saúl. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, y esta es una declaración poderosa, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Dios toma a este hombre que hasta este punto no habíamos oído hablar de él y lo unge como rey sobre Israel, usando la autoridad espiritual con que invistió al profeta Samuel. Él le guía al hombre y luego lo unge. Entonces es Dios quien unge a Saúl para ser el rey sobre Israel. ¿Y qué ocurre? Cuando Saúl se hace rey, debido a su pobre entendimiento de lo que es la autoridad, cayó en una condición terrible, terrible, muy mala, y su corazón se enorgullece, y él se infla, se llena de sí mismo, o como Samuel lo dice, él es grande en sus propios ojos. Y ya que él es el rey, él piensa que ahora él es la máxima autoridad. No, no eres la máxima autoridad. Nadie lo es. Solo Dios es la máxima autoridad, y toda autoridad que no sea la de Dios, toda otra autoridad que exista en el mundo, es una autoridad delegada. Ninguno de nosotros tiene total autoridad. No estás en posición para mangonear a todo el mundo y decirle a todos qué es lo que tienen que hacer. No, no es así. Todos tenemos responsabilidades delegadas. Pero Saúl, como él ha sido nombrado rey, es cegado por su orgullo. No entendió que toda autoridad proviene de Dios. Así es, toda autoridad es delegada exclusivamente de parte
de Dios, quien es la única y máxima autoridad. Y en esta historia de Samuel y Saúl, es sorprendente. Ni una sola vez vemos a Saúl pedir el consejo de Samuel. Ni una vez. Y eso es increíble porque vemos a Saúl y nunca habíamos oído hablar de él. Su nombre nunca aparece en la historia hasta que el profeta Samuel nos presenta a este Saúl. Porque sin el profeta Samuel, Saúl nunca habría sido el rey de Israel. Sin embargo, nunca le vemos ir con el profeta Samuel para pedirle consejo. ¿Y esto qué nos muestra? Nos muestra que Saúl no entiende lo que es la autoridad. Él piensa que por ser rey, él es la autoridad y por eso puede hacer lo que le plazca. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Todos tratamos con cualquiera que sea nuestra posición. Si eres el pastor de una iglesia, o el líder de alguna comunidad, o el director de algún negocio, todos nosotros tratamos con autoridad delegada. Ahora, la tercera cosa que quiero hablar con ustedes. El estar sin ley nos lleva a la brujería. ¿Recuerdas que comenzamos hablando sobre el misterio de la iniquidad ya obrando y que está deteniendo a aquel malvado que creemos que es el anticristo? Notémoslo. Brujería. Todo esto se remonta a cómo opera el diablo. Entonces, en cualquier momento en que actuemos con rebelión o que actuemos como personas sin ley, actuamos como el diablo. No actuamos como Dios, actuamos como el diablo. Y la mejor descripción que he escuchado de la palabra brujería, pensamos en brujería y de inmediato surgen estas imágenes en nuestra mente de cosas bastante tenebrosas y de brujas y todas las cosas que se practican en la brujería. Pero la mejor definición que he escuchado sobre brujería es en tres palabras. Tres palabras. Y la primera de ellas es intimidación. Intimidación. Y esto simplemente significa hacer que otras personas tengan miedo. Hacer que otras personas tengan miedo de lo que tú puedas hacerles. Miedo a que les lastimes. Miedo a que les hagas algo que ellos vean como una experiencia negativa. Eso es la intimidación. Y es así como opera el diablo. Dios no opera de esta manera, amigo mío, no, para nada. Dios no es ningún intimidador. El diablo sí. La segunda palabra es manipulación. Manipulación. La palabra manipulación significa influenciar a otros para que cumplan tus propósitos egoístas. Es decir, tú engañas a las personas y tuerces los hechos y les cuentas tu historia, pero no toda la historia. Estás tratando de influenciarles para cumplir con tus propósitos egoístas, para lo que sea que tú estés intentando lograr, lo que tú quieras hacer. No es así como Dios opera, amigo mío. El diablo opera de esta manera. Luego la tercera palabra que yo veo y que define a la brujería es la palabra dominación. Dominación. Simplemente significa tomar el control o tener poder sobre alguien. Intentar controlarles, controlar su forma de pensar, controlar su comportamiento. El apóstol Pablo lo dice perfectamente. Hablándole a los creyentes, él dice, no es que yo tenga dominio sobre su fe. Es decir, todos nosotros tenemos que tener una relación personal con Jesús. Debemos conocer a Dios personalmente. Alguien lo ha dicho muy bien. Dios no tiene nietos, solo hijos e hijas, quienes tienen una relación directa con Él. Pablo lo dijo, puede que yo sea un apóstol, pero yo no tengo el dominio o el control sobre su fe. Dios no opera de esa manera. El diablo opera de esa manera. Intenta asumir el control sobre nosotros.
Entonces, volviendo a la historia entre Samuel y Saúl, en 1 Samuel 15:23, Samuel le dice a Saúl que la rebelión es como el pecado de adivinación o brujería, y la obstinación o la arrogancia es como la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti como rey de Israel. ¡Qué palabras tan fuertes! ¿Y cuál es la conexión aquí? ¿Cuál es la conexión aquí cuando Él dice que la rebelión es como el pecado de brujería? Estaríamos impactados si un día entramos a nuestra iglesia y vemos idolatría y viéramos toda clase de manifestaciones demoníacas y cosas diabólicas alrededor del altar. Eso nos impactaría mucho. Pero no muchas personas se impactan por la arrogancia o necedad o rebelión. Pero la verdad es que la brujería y la iniquidad, ambas rechazan la autoridad de Dios. Eso es lo que tienen en común. Ambas rechazan la autoridad de Dios. Y en esta historia sobre el profeta Samuel y el rey Saúl, no debería sorprendernos. No debería sorprendernos que Saúl muera buscando el consejo de una bruja. ¿Cómo pasó eso? Él mismo lo dice. El Señor ya no me responde. ¿Y por qué Dios le respondería a un hombre que está lleno de rebelión? Un hombre que no escucha, un hombre que no se somete, un hombre que no obedece, un hombre que busca el consejo de una bruja. Vamos a leer esta historia. Se encuentra en 1 capítulo 28, versos 7 al 10. Por eso Saúl ordenó a sus oficiales: búsquenme a una medium, es decir, una practicante de brujería, para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y, acompañado de 2 hombres, se fue de noche a ver a la medium. Luego dice: quiero que evoques a un espíritu, pidió Saúl. Haz que me aparezca el que yo te diga. El verso 9 dice así: ¿acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer. Ha expulsado del país a los médiums y a los espiritistas. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte? Tan cierto como que el Señor vive, te aseguro que nadie te va a castigar por esto. Esta es una historia increíble. Y el ver al rey Saúl en esta condición es terrible, es penoso ver a un hombre en esa condición. Y aquí veo algunas cosas que son interesantes. Número 1, Saúl intenta expulsar y quitar a todos los espiritistas de la tierra, pero todavía saben dónde encontrarlos. De inmediato le dicen: sabemos dónde hay una, en Endor. Entonces Saúl se disfraza para que nadie lo reconozca y va de noche con esta medium y le pide que haga una invocación. Y ella le dice: ¿por qué haces esto? ¿Por qué me estás tendiendo esta trampa? Y notemos lo que él hace. Él le jura a la medium por el Señor. Vaya, esto es sorprendente, ¿o no? Hoy en día veo a muchas personas que usan el nombre del Señor y juran en el nombre de Jesucristo. Juran en el nombre de Dios. ¿Por qué harían esto? Porque al final no hay autoridad más alta que la autoridad de Dios, y Él lo sabe. Entonces le jura a la medium en el nombre del Señor: nadie te va a castigar por esto. Y esto es algo muy trágico. ¡Qué gran tragedia! Aquí vemos a un rey que va con una bruja y va con ella buscando consejo espiritual, buscando consejo. Ya mencionamos que ni una sola vez vemos que Saúl buscó a Samuel cuando Samuel todavía estaba vivo. Y ahora que Samuel lleva muerto algunos años, Saúl busca al viejo profeta. Intenta traerlo de entre los muertos. Y es aquí donde mucha gente se enfrasca en discusiones sobre si en verdad era Samuel o no. Ese no es el punto.
El punto de esta historia es, si nosotros nos negamos a someternos a la autoridad de Dios, terminaremos sometiéndonos a la autoridad del diablo. Y eso es exactamente lo que vemos que ocurre con el rey Saúl. Todo comenzó con cosas aparentemente pequeñas, como por ejemplo, eso que dije no es una mentira tan grande, eso fue una mentirita piadosa. No, una mentira es una mentira. De hecho, no decir la verdad es guiar a otros a creerse una mentira. Eso es. Entonces, lo que vas a descubrir es que si no te sometes a la autoridad correcta, terminarás sometiéndote a la autoridad que es incorrecta. Y eso es lo que ocurre en la vida del rey Saúl. Creo que es una de las tragedias más grandes de toda esta historia, que la última noche de su vida, antes de morir, vemos que el rey Saúl está en el suelo a los pies de una bruja. ¡Qué gran tragedia! ¡Qué posición tan, pero tan terrible es esta! ¿Por qué ocurrió? Ocurrió porque hubo iniquidad. Ocurrió porque no hubo ley, porque él se negó a someterse a las autoridades que Dios había puesto en su vida. Por eso termina sometiéndose a una bruja. Que Dios nos ayude a aprender de esto, lo que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. El pecado no se quedará donde lo dejes. Continuará creciendo y creciendo. Y aun si llegas a disfrazar tu rebelión con obras religiosas, al final te va a destruir y va a destruir tus obras. No vivas así, amigo mío. Mejor sometámonos a la autoridad de Dios. Vivamos en un espíritu de obediencia.